Hola, ¿qué tal iglesia? Muy, pero muy buenas tardes. Toda bendición del Señor sobre tu vida, como habitualmente solemos decirlo, declararlo. Quiero dar muchísimas gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración que hemos vivido. Cada vez que tenemos la oportunidad de elevar nuestra voz en alabanza y en adoración a Dios, es un regocijo para nuestra alma, para nuestro espíritu, aún nuestros cuerpos, ¿sí? Renuevan sus fuerzas, porque la palabra de Dios dice que en medio de la alabanza de su pueblo, Dios habita. Y si Él está en nosotros y en medio nuestro, indudablemente sus fuerzas, que son fuerzas como de búfalo, vienen a nuestra vida trayendo un renuevo. Me gustaría empezar de una manera diferente en esta tarde, casi noche, y quisiera tener una oración, particularmente en virtud de la gran necesidad que hay en nuestra ciudad, en este país y en el mundo, ¿sí? No quiero hacer una oración intercesora muy extensa, simplemente una oración porque hay hermanos en la fe que están pasando por momentos de salud un tanto por ahí delicados, o sea, no graves, gracias a Dios, no graves, todos leves, pero bueno, hay que pasar esos procesos, esos tiempos, y aún muchas personas de nuestra congregación que nos están pidiendo cotidianamente también oración intercesora por familiares, amigos o conocidos que están pasando tiempos difíciles con respecto a temas de salud, pero también con respecto a temas que tienen que ver con trabajo, con finanzas. Entonces me gustaría hacer una oración inicial antes de introducirnos en la palabra. Así que, ¿por qué, ya que estás en casa, yo aquí en la mía, vamos a orar juntos, pidiéndole a Dios por cada uno de nuestros hermanos y aún por aquellos que nos han estado pidiendo oración e intercedamos declarando el favor de Dios sobre sus vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos estás permitiendo vivir y disfrutar. Estamos en tu presencia, adorándote, exaltándote, bendiciendo tu nombre, Señor. Y sabemos por tu palabra que donde la alabanza se manifiesta, vos estás en medio. Y ya que estás acá, en medio nuestro, Señor, aunque sea a través de una pantalla, a través de una conexión virtual, quiero declarar que el poder de tu favor reposa sobre la vida de tu iglesia, sobre la vida de tus hijos. Por eso intercedemos en unidad de espíritu, de alma, de cuerpo, de mente, en un mismo hablar, por cada uno de aquellos nuestros hermanos que están pasando por momentos de salud, por ahí un poco delicados, Señor. Queremos, Señor, asociarnos al tiempo que ellos están pasando conjuntamente con esa experiencia y, como dice tu palabra, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Señor, no estamos declarando un tiempo angustiante, sino que estamos declarando un tiempo de comunión, un tiempo de unidad en el cuerpo para poder acompañar a nuestros hermanos que están pasando por esos momentos difíciles. Declaramos sanidad sobre sus cuerpos, declaramos en aquellos casos que están pasando momentos difíciles de trabajo, de recursos financieros, que tu favor, que tu plena provisión cae sobre sus vidas, dándole absolutamente todo lo que están necesitando en este tiempo. A la vez intercedemos como iglesia por aquellos que nos piden oración a diario, aquellos que están en situaciones difíciles de internación, situaciones difíciles de algunas enfermedades patológicas, situaciones que tienen que ver, Señor, con estados graves de salud. Estamos intercediendo por niños en casos de leucemia. Queremos, Señor, soltar la palabra, como dice tu palabra, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Señor, soltamos la palabra en el ambiente espiritual y declaramos milagros creativos de parte tuya para la vida de esa gente que tanto te está necesitando. Soltamos palabras de sanidad conforme a lo que declaraste vos, que por tu llaga hemos sido curados y que vos sos Jehová, nuestro sanador. Declaramos, Señor, que eres sanador sobre la vida de cada una de esas personas, pero no solo eso, sino que eres salvador. Yo declaro, estas personas te conocerán por el poder del testimonio, sabiendo que únicamente de parte tuya
pudieron haber recibido la respuesta, el milagro, la sanidad o la provisión que tanto estaban necesitando. Declaramos ámbitos del cielo, ventanas de los cielos abiertas sobre esta nuestra amada ciudad de Lanús y confesamos con nuestra voz que nos estamos preparando como iglesia para ser participantes del gran avivamiento que estás preparando en medio de esta humanidad. Gracias, amado Dios, oramos en el nombre de Jesús, declarándote Rey y Señor de todo. Amén y amén. Bueno, iglesia, no quería arrancar de otra manera, me parecía muy prudente comenzar con un tiempo de oración intercesora, porque hay muchos que realmente están necesitando de Dios y tanto vos como yo, como iglesia, portamos al dador de la vida, portamos al dador de la salud, portamos al dador de los milagros y debemos darlo a conocer más que nunca en este tiempo. Amén. Bien, vamos a trasladarnos un poquito más y quizás ya dándole por ahí un pequeño cierre a este tema que venimos desarrollando, no porque tenga un cierre, porque el permanecer en Cristo no tiene cierre nunca, o sea, va a ser algo que vamos a tener que vivir y experimentar todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso significa que nosotros vamos a tener que ocuparnos de esto todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos al nivel de perfección, ¿sí? Que es la medida de la plenitud de Cristo, la medida de ese varón perfecto que Dios está queriendo tanto para vos como para mí. Así que teniendo esto en mente y considerando por un instante nada más los temas que venimos desarrollando, quizás porque hay personas que se conectan por primera vez con nosotros y no saben de qué estamos hablando, o quizás porque hay personas que se perdieron, ¿sí?, alguna de las transmisiones y no pudieron escuchar los audios o no pudieron volver a mirar, ¿sí?, las prédicas. Entonces, como para no dejar a nadie colgado en este asunto, simplemente recordar que venimos hablando en primera instancia del llamado de Dios a la vida de sus hijos, la respuesta que cada uno de los hijos podemos dar. No nos olvidemos que por la palabra, sí, y hay varios ejemplos, pero por la palabra hay hijos que responden afirmativamente al llamado del Padre y al pedido de hacer la tarea que nos manda hacer, y hay otros hijos que no, que sencillamente desobedecen, ¿sí?, la orden del Padre. Y bueno, no por eso dejan de ser hijos, pero hay una desobediencia en el medio, y esa desobediencia indudablemente trae respuestas diferentes a aquel que obedece, a aquel que hace literalmente lo que papá está mandando. Entonces notábamos que al llamado de Dios hay una respuesta de parte nuestra, y esa respuesta de parte nuestra trae una consecuencia, y esa consecuencia tiene una relación directa con la manera en que nosotros hayamos respondido al llamado de nuestro Padre. En función de esto, decíamos que es muy difícil responder, ¿sí?, afirmativamente al llamado de Dios o aún al llamado de cualquier ámbito de la vida natural si no conocemos, si no entendemos, ¿sí?, al que nos está llamando y hacia qué nos está llamando. Acá podemos tener una conjunción no solo del conocimiento de aquel que nos llama, sino el conocimiento de la visión que tiene para nuestras vidas y la visión que tiene para nosotros, no solo en lo personal, sino también en lo ministerial. Esa es la importancia de entender el permanecer en Cristo, permanecer en Dios. ¿Por qué? Porque no hay forma de que alguien conozca a otro alguien si no permanece en comunión, si no permanece en estrecha relación. Yo no podría, después de casi 37 años, permanecer o seguir, por ahí la palabra permanecer es la raíz, pero no podría seguir en una relación con mi esposa y conociéndola día a día más si no hubiera permanecido. Por eso es que quité la palabra permanecer del principio. El permanecer tiene que ver con lo que experimento. Entonces,
yo no pude hasta este tiempo haber experimentado algo bueno en mi matrimonio, en mi vida matrimonial, más allá de que hay mucho por trabajar, pero no hubiera podido experimentar el que el matrimonio que llevamos con mi esposa se consolide y vaya creciendo a lo largo de los años si no hubiera una determinación en permanecer. Y ese permanecer ha provocado que día a día nos conozcamos un poco más. Y quiero decirte, para que podamos comprender ese concepto que dije antes de que nos va a llevar toda la vida, permanecer en Cristo para conocerle día a día, que esto mismo ocurre en el ámbito natural. O sea, yo todos los días puedo descubrir alguna faceta, algún área diferente de la vida de mi esposa, justamente por esa comunión, por ese permanecer, por ese conocernos día a día un poco más. Así que dicho esto, quiero avanzar y quiero que compartamos un texto y sobre ese texto o sobre este texto vamos a también sacar un pensamiento, ¿sí? Vamos a conversar un poquito, porque creo que esto de la vida cristiana tiene que ver más con un conversarnos, con un entendernos, con un lograr apreciar las verdades de Dios y no tanto con un estudio bíblico, ¿sí? O sea, no te sirve la información si no hay una experiencia de vida. Así que prefiero que sea un pensamiento que te lleve a una experiencia de vida y no un estudio bíblico que alimente tu mente nada más. No sé si me estoy expresando con claridad, ¿ok? Así que si estás en casa, decir junto conmigo, es preferible la experiencia personal y no el conocimiento intelectual. ¿Amén? Y quiero que quede claro, yo dije es preferible, no es lo único. No estoy diciendo que el conocimiento intelectual sea malo, pero para crecer en el conocimiento de Cristo, de nuestro Señor, es necesario la experiencia, ¿sí? Y que a la experiencia, por supuesto, se le añade muchas veces el conocimiento intelectual para poder ampliar un poco más el ámbito, ¿sí? de conocer a nuestro Señor. Pero es vital una experiencia personal. Si no hay una experiencia en lo personal, muy difícilmente podamos responder afirmativamente a Dios. Amén. Quiero que me acompañes, iglesia, al segundo libro, la segunda carta, la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, y quiero que leamos unos versículos que nos van a ayudar a fundamentarnos un poquito más en este permanecer. Y ya con esto daríamos por ahí un puntapié inicial o crearíamos una plataforma para continuar hablando de otros temas que enriquecen pero que nos llevan también a otras áreas de la vida. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice el apóstol, vamos a leer del versículo 1, simplemente para entender por qué el versículo 2 dice lo que dice. Vamos a leer el 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro te está hablando a vos, me está hablando a mí, le estaba hablando a la iglesia, ¿sí? Universal en ese tiempo, para todos los tiempos, valga la redundancia, le está hablando y le está diciendo, les habla a ustedes, que han experimentado un encuentro personal con Cristo por medio de la fe que es igual a la que nosotros hemos tenido. Y es la que nos ha cimentado y nos ha permitido llevar adelante nuestra vida cristiana. Esa fe que provocó que ellos creyeran ciegamente en el Hijo de Dios y el sacrificio que Dios había hecho y que eso había que darlo a conocer a la humanidad, esa misma fe, esa misma experiencia es la que tenés vos, es la que tengo yo. Así que nos está hablando, en síntesis está diciendo a vos y a mí, el apóstol Pedro nos habla a ambos, ¿correcto? Y dice, gracia y paz. Es un saludo, gracia y paz, pero ese saludo conlleva algo muy importante, y en la medida que leo quisiera que desarrollemos. El Evangelio de Lucas nos menciona que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres.
Eso es poderosísimo, ¿no? Porque nos muestra el modelo. Jesucristo, siendo Dios mismo, pero habiendo venido a este mundo en forma de hombre, Él tuvo que trabajar, y quiero que digas esta palabra conmigo, trabajar, porque es una palabra que nos va a ayudar muchísimo, ahora un poquito más adelante. El Señor Jesucristo tuvo que trabajar para que su vida vaya en crecimiento y en aumento también, hasta que fuera como la luz de la aurora, ¿sí? Que llegara al punto perfecto. Él creció en sabiduría, creció en estatura, o sea, naturalmente, correcto, pero creció en gracia delante de Dios y de los hombres. Y entonces el apóstol Pedro dice que esa gracia y esa paz que está en ustedes y que está en nosotros, dice, ruego que les sean multiplicadas. ¿Para qué? ¿O en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto es importantísimo entenderlo. El apóstol Pedro suelta una palabra de bendición, suelta una palabra aún profética, podríamos decir también, sobre tu vida y sobre mi vida, pero esa palabra que suelta, la suelta con un propósito, que el cumplimiento de esa gracia y de esa paz nos permita crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿A qué se refiere con el crecer en el conocimiento? Se refiere a que podamos permanecer, porque si no permanecemos en esa comunión, no podremos conocerlo, que fue lo que dije al principio, es una consecuencia. Es imprescindible, Iglesia, que entendamos que este es un tiempo crucial para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor, permaneciendo en Él. ¿Por qué? Porque tenemos, en línea general, un poco más de tiempo que en otros momentos. Hoy, con este asunto de la cuarentena, con este asunto de la pandemia, ¿sí? Nos vemos imposibilitados de hacer algunas cosas, no todas, pero sí algunas cosas, cosas que antes hacíamos y que nos llevaban tiempo, nos demandaban tiempo, pero hoy no. Hoy tenemos alguna que otra horita más libre. Entonces, al tener un poco más de tiempo, tenemos la oportunidad de permanecer en la presencia del Señor, adorándolo, alabándolo, ¿sí? Escudriñando su palabra, hablando con Él, oyendo su voz, permaneciendo en silencio. No sé si soy claro en esto. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Él con un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón humillado delante de su presencia, Él nos habla y nos direcciona. Y en ese hablar y en ese direccionar es que vamos a poder manifestar cosas que ahora vamos a leer. Sigue diciendo el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A ver, lo que dijo el versículo 2, que hablaba de que ese conocimiento o esa gracia y esa paz que el apóstol pedía o declaraba sobre nuestras vidas, cumplían la función de que crezcamos en el conocimiento de Dios y de Cristo, ¿sí? Dice que este conocimiento es lo que va a provocar que nosotros podamos descubrir, aplicar, conquistar, experimentar, llevar adelante todas las cuestiones que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, nosotros por lo general estamos muy preocupados por las cuestiones de vida, estamos muy preocupados por las cuestiones naturales. Y yo no digo de que no nos ocupemos, yo no digo de que si estás sin trabajo no trates de hacer algo y que cierto grado de preocupación siempre invade nuestras vidas. O sea, sería un loco si dijera que si estás pasando un momento de salud muy difícil, no haya cierto nivel de preocupación. Existe, no de desesperación, pero sí un cierto nivel de preocupación. Yo puedo dar testimonio de eso, aunque en el tiempo en el que estuve con el coronavirus estuve bastante tranquilo, pero no te puedo engañar, había momentos donde la mente piensa, hay tanto tiempo para pensar que la mente piensa y piensa pavadas, ¿sí? Muchas veces la mente piensa cosas importantes, no es que nuestra mente siempre piensa pavadas,
pero los momentos en los que estamos preocupados, en los que estamos angustiados y en los que no podemos hacer nada por solucionar ese problema. Imagínense, yo tirado en una cama con coronavirus, no hay vacuna, no hay remedio, no hay tratamiento, no hay nada, los médicos no te dicen nada, te dicen que Dios te ayude. Verdaderamente es así. Yo creo que es el tiempo donde los médicos han dicho la verdad de una manera más clara. Este es un tiempo en el que Dios te tiene que ayudar. Ahora, eso tendrían que saberlo siempre, no en esta temporada de pandemia. Qué loco, ¿no? Que en esta temporada de pandemia los médicos realmente te digan de una u otra manera, dependés de Dios. Cuando en otra temporada, cuando no había pandemia, a Dios siempre lo tenían muy lejos. No, no me vengan con eso, no me vengan a hablar de Dios, no me vengas con los milagros de Dios, eso no es para mí, yo soy de la ciencia, soy un doctor y todo tiene una explicación, y resulta que hoy nada tiene una explicación. Ellos mismos, los mismos profesionales, no tienen la menor idea de cómo manejar esta enfermedad, este virus. Así que imagínense lo que nos queda a nosotros. Por eso, yo digo que en los momentos en los que estamos en preocupación, nuestra mente nos lleva a pensar cosas que no son aquellas cosas que Dios quiere que pensemos. ¿Okay? Pero estas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con lo natural, son estas cosas que nosotros podemos conquistar, son estas cosas que nosotros podemos, o sobre las cuales podemos triunfar, si permanecemos en el conocimiento de nuestro Señor. Si nosotros nos arraigamos a Él, como hablábamos la otra vez, del Pampa al Malavid, y no nos separamos de ahí, ¿sí? Si tomamos el modelo por ahí del permanecer en el Señor, como lo hace la oveja con el pastor, ¿sí? Como lo hace el cuerpo con la cabeza, que son gráficos que la palabra del Señor nos da, por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y muchos otros más, pero solamente para mencionar algunos. Si nosotros permanecemos en el Señor como esos gráficos, como la cabeza permanece en el cuerpo y el cuerpo en la cabeza, como la oveja sigue a su pastor, se comprende esto, y hay un ámbito o un nivel o un fundamento de comunión, de relación. ¿Me siguen en esto? Entonces, nosotros tenemos a la fe como ese elemento que nos une al Señor y que nos permite crecer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aquellos que nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él está, que Él existe, que Él tiene que ver con nosotros y se quiere relacionar con nosotros. Entonces, estamos en un tiempo muy especial, un tiempo realmente hermoso para que podamos crecer en ese conocimiento, en esa comunión y en ese permanecer en Dios. De esa manera podremos tener, ¿sí? O descubrir o conquistar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nos han sido dadas por su divino poder. O sea que el potencial para conquistar en la vida está en vos, está en mí, y tenemos que manifestarlo en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que disfrutarlo nosotros, porque lo necesitamos, y por otro lado, porque eso nos va a ayudar a dar testimonio de Cristo ante todos aquellos que demanden saber de Dios en este tiempo de angustia. Avanzo en el versículo 4, por medio de las cuales, ¿sí?, este conocimiento y este descubrimiento y esta conquista y este triunfo y este avance en las cosas de la vida y de la piedad, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o el pecado, que es lo mismo. Amado, amada, este potencial que hay en nosotros nos ha permitido, entre muchas cosas, apartarnos del mundo. Y yo quiero que por un minuto tengamos una clara idea de esto. Apartarnos del mundo no significa olvidarnos de nuestra familia, no significa olvidarnos de nuestros amigos, de nuestros compañeros, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con apartarnos del pecado que abunda en el sistema. Yo puedo tener familiares, amigos, compañeros o conocidos, ¿sí?, con los cuales mantengo por ahí una relación que se desarrolló a lo largo de la vida. Solo como un ejemplo, yo tengo un vecino, el lugar donde guardo el vehículo, ¿sí?, yo no tengo garage, entonces alquilo un garage desde hace mucho tiempo, hace varios años, y el lugar donde lo alquilo, el dueño del lugar,
es un hombre que es un hombre solo, quedó viudo hace unos años y realmente reniega de la vida, reniega de todo, reniega de la familia, de las relaciones, reniega de Dios, reniega de todo. No hay nada que le venga bien. No le podés mencionar nada, no le podés mencionar una palabra de fe, no le podés mencionar a Dios, no le podés mencionar a un familiar. Llega al punto, por ejemplo, muchas veces me convida cosas, y me convida una golosina o una fruta, me la da y me dice, la vas a comer vos, ¿no? Sí, sí, no hay problema, después comelo vos, no se lo dé a nadie, no se lo tenés que dar ni a tus nietos, ni a tus hijos, ni a tu esposa, porque no se lo merecen. Tiene ese concepto. Tiene un concepto bastante arruinado por las emociones. ¿Me siguen en esto? Entonces, esa gente necesita experimentar testimonio, aquello que portamos, aquello que Dios nos ha dado. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para vivirlas y manifestarlas. Y eso lo descubrimos cuando permanecemos en el Señor. Entonces, ¿cuál es la forma? Si yo no puedo llegar con palabras, ¿cuál es la forma? Actitud. Entonces, ¿qué es lo que le he estado mostrando en los últimos tiempos en los que él reniega tanto de las relaciones? Cuando yo tengo la oportunidad, que no sé, le voy a hacer una gauchada a alguien, a un familiar, a alguno de mis hijos, a alguno de mis padres o a alguno de mis hermanos, ¿sí? Lo que el Señor me permite hacer, si o algún hermano en la fe, yo se lo manifiesto. Porque cuando saco la camioneta, por lo general está en la puerta, y entonces charlamos, y ya con la rutina, vas a empezar con la rutina, sí, voy a ayudar a fulano. ¿Cómo ayudar a la gente? Que ellos se arreglen solos, nadie se ocupa de vos, todo, ¿sí? Esas cosas que tiene él en su mente. Cuando él no sabe que hay un montón de personas que se ocupan de mí, hay un montón de personas que me honran continuamente. Hay una congregación, amada Puerta de Paz Lanús, que está pendiente de la vida de este hombre como pastor y de mi esposa como pastor y de nuestra familia. Pero él desconoce eso. ¿Por qué? Porque no lo vivió, él vivió una parte fea de esta historia. Entonces reniega. Pero fíjense hasta dónde llega el punto que él no quiere compartir nada con nadie. Y cuando comparte algo con alguien porque dice, no, porque yo comparto y le doy a aquellos que creo que se lo merecen. La realidad es que ninguno nos merecemos nada. Es pura gracia lo que vivimos. El hecho de que él me comparta una golosina o una fruta es pura gracia. Yo no me lo merezco, no hice nada por él. He intentado hablarle del Señor un montón de veces y indudablemente estoy sembrando de a poquito, semillita, 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 porque no hay forma de poder entrar, me corta automáticamente el rostro, pero la palabra tiene poder y el testimonio tiene poder y va a llegar. Entonces cada vez que yo tengo la oportunidad le digo, voy a hacer esto, voy a ayudar a aquel, voy a ayudar al otro, y aunque él se enoje, yo le digo, lo hago con plena convicción de que esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me completa, esto es lo que me llena, porque sé que no importa para quién sea y aunque no se lo merezca, yo lo estoy haciendo como para Dios y no para el hombre. Así que, amado, amada, esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor tiene para vos y para mí, las descubrimos para vivirlas, y las descubrimos, permaneciendo en Él y conociéndole día a día, y las descubrimos para vivirlas, pero también para manifestarlas como el poder del testimonio. Versículo 5. Ustedes también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir, o sea, diligencia. Decí conmigo otra vez, alguna palabra que mencionaba al principio, trabajo. Y acá vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con trabajo solamente en 3 o 4 minutos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Para un cachito, antes de que renuncies a la fe, antes de que te vayas de la congregación, antes de que reniegue de Dios, para un poquito. Proceso, decí conmigo proceso. Ahora, los procesos, queridos, queridas, no impiden de que podamos hacer una tarea. Hace muy poquitito, mi hijo Esteban
fue llamado, gracias al Señor y gracias a la intervención de un amado hermano en la fe, ¿sí? Compañero de milicia, alguien a quien amamos muchísimo, ha sido llamado nuevamente a trabajar en la empresa en la que había estado justo 15 días antes de que se declarara la cuarentena en este país. Había comenzado a trabajar, como se declaró la cuarentena, no le renovaron el contrato porque no se trabajaba, y bueno, ahora que ellos están trabajando nuevamente, fue llamado por gracia de Dios. Ahora, él no tuvo mucho tiempo al principio como para aprender todos los trabajos, pero ha comenzado de nuevo. ¿Mm? Y el hecho de haber comenzado y empezar a aprender cosas que por ahí no sabía, no es un elemento que le impida hacer el trabajo que le mandan a hacer. Es decir, hay una tarea que tiene que hacer paralelamente a ir creciendo en el conocimiento de todo el trabajo que él va a tener que hacer. Y esto mismo nos toca a vos y a mí como hijos de Dios. No significa de que si no estás completo en todas estas cosas, no podés ser un testigo de Cristo, no podés servir a Dios. No, en absoluto. Vos podés hacerlo, ¿sí?, con el testimonio inicial que hay en tu vida. Recibiste a Jesús, Jesús hizo una obra inicial en tu vida donde te liberó de pensamientos de angustia, de muerte, de especie de insatisfacción, aún de problemas depresivos, te liberó de una enfermedad, no sé, te dio el trabajo que estabas esperando, qué sé yo, no sé qué es lo que hizo Dios, pero eso que hizo fue lo que manifestó en definitiva el poder, ¿sí?, de poder ser ese hijo de Dios que puede hacer lo que Dios manda hacer sin la necesidad de estar completo. Son procesos, pero estos procesos demandan trabajo. Así que por eso es que la palabra menciona una serie de cosas que no las vamos a desarrollar, pero que todo comienza con la fe, como dice esta palabra, y culmina en el amor. Fíjense la fusión entre aquellos que se acercan a Dios tienen que creer que Él está y que Él existe, y la palabra que dice que Dios es amor. Entonces la fe me une a Dios. Ese camino de unidad, de comunión, de conocimiento, es la consecuencia de la permanencia de mi trabajo diario, todos los días, hasta el fin del mundo, para llegar a esa estatura, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque quizás vos te hayas preguntado para qué es importante permanecer en Él. Es importante porque si no todo esto no lo podrías vivir, no lo podrías manifestar. Sería simplemente una relación religiosa, como podríamos tener en algún otro tiempo, hace muchos años, sí, lo podríamos tener con una virgen o con una imagen. Simplemente una relación a través de un intermediario. Llegar a Dios a través de alguien, pero Dios quiere que vos llegues a Él por tus propios medios y que yo llegue por mis propios medios. A ver, cuando me refiero a propios medios, no me estoy refiriendo a que vamos a ser salvos por lo que nosotros hagamos, es por lo que hizo Cristo. Pero sí, el permanecer y el crecer en el conocimiento de Él habla a las claras de que es imprescindible estos procesos y este trabajo que debemos hacer día a día. Y dice el versículo 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta acá quiero llegar con la palabra. Si todo esto está en nosotros, amado, amada, va a haber fruto. Va a haber fruto abundante, fruto que permanece, fruto que es de justicia, fruto que se reproduce, fruto que da más fruto. Y no solo en el conocimiento de nuestro Señor, sino también en el que muchos experimenten ese conocimiento de Dios. Amada Iglesia, este es un tiempo vital, este es un tiempo neurálgico para que nos manifestemos. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para creer, para conocer a Dios, para acercarse a Él. Hay infinidad de gente desesperada en este tiempo queriendo saber cómo hace para acercarse a Dios. Y estamos vos y yo
para mostrarles el camino. Por la palabra, al entrar en esta dimensión, al entrar en este ámbito, dice este texto que leímos que hay preciosas y grandísimas promesas para vos y para mí. Y yo quiero declarar proféticamente que entramos en el tiempo de la manifestación del cumplimiento de esas promesas para tu vida, para mi vida y para la iglesia del Señor en este mundo. Tiempo profético, tiempo en el cual vamos a crecer, tiempo en el cual nos vamos a multiplicar, pero tiempo en el cual también vamos a ser sanos, libres, restaurados y prosperados. Escuché hace poco algo y lo tomo y lo suelto sobre tu vida. Estar en la oportunidad y posibilidad de haber tenido un encuentro con Jesucristo habla de que ya has sido salvo, habla de que ya has sido sano y habla de que ya has sido prosperado. ¿Todo para qué? Para que la gente vea el poder de la manifestación de los hijos de Dios, de la iglesia, mostrando a un Dios vivo, a un Dios activo, a un Dios que está pendiente de tu vida y de mi vida. Ruego al Señor que esta palabra sea una plataforma para avanzar no solo en el conocimiento de Él y en la permanencia en Él, sino también que nos ayude a catapultarnos a otros temas que nos van a ayudar a provocar ese crecimiento y esa permanencia. Iglesia, tiempo profético. Y quiero orar profetizando sobre nuestra vida, sobre este tiempo. Así que te animo que ahí cierres tus ojos, que te pongas en comunión con Dios. Son un par de minutos nada más y vamos a concluir con esta palabra para este día. Amado Dios, yo te ruego que vos en este momento tengas tus ojos puestos sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, tus hijos, aún sobre la vida de aquellos, Señor, que quizás están conectados por primera vez y quizás no entienden de qué estamos hablando, Señor, pero no porque no tengan la capacidad de entender, sino porque nunca nadie les ha hablado del respecto o nunca nadie les ha explicado, nunca nadie los ha ayudado a acercarse a vos. Por eso quiero, Señor, en esta hora soltar palabra profética sobre ellos también. Este es el día agradable de Dios para sus vidas, día de salvación. Por eso, Señor, yo los animo a que hablen en este momento con vos y puedan entregarte sus vidas, abrir las puertas de su corazón y provocar que Cristo, el Cristo resucitado y vivo, permanezca en ellos y ellos en Él, que crezcan en el conocimiento tuyo y del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que puedan experimentar el poder y el favor de esas preciosas y grandísimas promesas establecidas para nuestras vidas. Señor, quiero declarar sobre la vida de tu iglesia que entramos en una temporada de fructificación en todas las áreas de nuestro ser. Quiero confesar con mi voz un tiempo de fruto sobrenatural, un tiempo de conquista, un tiempo de avance, un tiempo, Señor, en el cual vamos a ver manifestado en nuestras vidas tu favor, tu poder, Señor, obrando en favor de nuestras vidas, en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Suelto palabras de bendición sobre la vida financiera de tu iglesia. Señor, iglesia que semana a semana se esfuerza para poder consagrar y apartar, Señor, esos recursos financieros, Señor, que son vitales para seguir extendiendo tu reino desde el lugar donde estamos. Y Señor de la gloria, quiero pedirte que abras los ojos de nuestro entendimiento y que despertemos de una vez por todas a la vida del Espíritu, a la vida del llamamiento santo, que podamos responder a ese llamado que nos has dado, Señor, y que la consecuencia sea una vida que crece en sabiduría, que crece en estatura y que crece en gracia delante tuyo y delante de los hombres. Declaro una iglesia gloriosa, una iglesia sana, libre y restaurada para manifestar al Cristo vivo y resucitado. Estemos donde estemos, aún hoy, desde nuestras casas. Lo declaro en el precioso y poderoso nombre de Jesús y declaro, hecho está para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amada iglesia, una honra, un honor, una felicidad de haber compartido estos minutos con vos y bueno, permanecemos en la oración también los unos por los otros. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y un cariñoso saludo para cada uno. Dios te continúe bendiciendo.